Quizá el bufón del siglo X, Yin Xing Mo, se excedió cuando lo persiguió un perro y luego, en broma, le dijo al emperador chino que no debía dejar que sus hijos anduvieran mordiendo a la gente. El emperador se ofendió y apuntó con una flecha a Jing. Pero en vez de suplicar por su vida, Jing hizo otro chiste. Por suerte, este juego de palabras funcionó y la flecha del emperador no. Contrariamente a la creencia común, los bufones no fueron solo un fenómeno europeo medieval, sino que crecieron en otras épocas y culturas. Se cree que el primer bufón registrado de manera confiable fue Yue Shi, de la China del siglo VII a.C. Declaró que, como bufón, sus palabras no podían ofender. Este privilegio era importante para la posición del bufón, pero a veces era violado. Los bufones tenían relaciones únicas con el poder. Podían ser vistos como objetos de burla y también como animadores y compañeros de confianza. La gente se convertía en bufones por diversas vías. Podrían nombrarse por diferencias físicas o neurológicas, seleccionarse de artistas o reclutarse por cortesanos viajeros. Tal fue el caso cuando un sirviente real escribió al primer ministro del rey Enrique VIII en la década de 1530. Recomendó a un joven para reemplazar al anciano bufón del rey, Sexten, con la seguridad de que sería mucho más agradable de lo que Sexten alguna vez fue. Algunos bufones tenían talentos únicos como Rolando el Pedorro de la corte del siglo XII de Enrique II. En Navidad realizaba una rutina especial cuyo final era un salto, un silbido y un pedo simultáneos. Además, los bufones podrían influir en grandes decisiones. Por ejemplo, si los payasos de la nación Tuba-Tulabal de las montañas de Sierra Nevada pensaban que un jefe lideraba mal, podrían lograr que nombrasen a uno nuevo. Claro que Yin Xing Mo sabía cómo influir en el emperador chino. Un magistrado local pidió una vez que el emperador dejara de pisotear las tierras de cultivo durante sus juergas de caza. Enfurecido, el emperador hizo arrastrar al magistrado ante él. Yin sugirió en broma que el magistrado fuera ejecutado inmediatamente y que el emperador dejara que los campesinos murieran de hambre en lugar de cosechar la tierra y pagar impuestos, todo para poder galopar libremente. Viendo lo absurdo de su propio comportamiento, el emperador se rió y perdonó al magistrado. En 1596, un francés fue condenado a muerte. Pero Mathurin, una de las relativamente pocas mujeres bufones registradas, intervino a cambio de un pago. Con su ayuda, la esposa del hombre suplicó con éxito al rey, Enrique IV, por la vida de su marido. Aunque era raro, a veces los bufones eran despedidos o incluso asesinados por llevar demasiado lejos sus burlas o críticas. En 1638, el bufón escocés Archie Armstrong empeoró su ya conflictiva relación con el arzobispo de Canterbury. El arzobispo había revisado recientemente el Libro de Oración Común escocés, una ley que generó una fuerte oposición e incitó disturbios. Aprovechando la oportunidad para humillarlo aún más, Archie le preguntó al arzobispo, ¿quién es el tonto ahora? Por lo que fue desterrado de la corte. 3 años más tarde, tras el arresto del arzobispo, comenzó a circular un panfleto que lo ridiculizaba y que se decía que era obra de nada menos que Archie. Pero algunos bufones se burlaban de sus jefes reales sin consecuencias. El bufón persa del siglo XI, Talhak, sugirió que el sultán era un cornudo, dando a entender que su esposa le era infiel. Un día, mientras el sultán apoyaba su cabeza en la rodilla de Talhak, se dice que preguntó, ¿cuál es tu relación con los cornudos? A lo que Talhak respondió, soy su almohada. Y cuando el Shah persa del siglo XIX preguntó si había escasez de alimentos, el bufón Karim Shirei bromeó, sí, veo que su majestad come solo 5 veces al día. Incluso cuando los gobernantes se consideraban designados divinamente, algunos bufones lograron decirle la verdad al poder y revelar en acertijos, chistes o parodias quiénes eran los verdaderos tontos. Si te gusta aprender sobre historia, suscríbete a este canal, porque las lecciones de ayer pueden ayudarnos a superar los desafíos de hoy.